de donde yo arranqué como dirigente obrero. Pío Socarrás es el que, pusiéramos decir crudamente, le arrebata el control del movimiento sindical a los comunistas. A través de, hubo dos congresos de la CTC, uno el oficialista, que fue el que era auspiciado por el gobierno de Grau y que fue convocado por Pío, y otro el comunista, el que seguía siendo bajo control comunista. Pero lo cierto es que predominó el oficialista. Y ahí pasa entonces el control del movimiento sindical de la tendencia comunista a esa tendencia nacionalista socialdemocrática. Cuando se celebran unas elecciones después de salir Batista del poder, relativamente fuertes. Digo relativamente porque los sindicatos no alcanzaban a todos los sectores, sobre todo en las zonas campesinas y demás. Pero en la industria azucarera, en los eléctricos, en los telefónicos, en los portuarios, hubo elecciones y los comunistas fueron derrotados. Tomó la Secretaría General Ángel Cofiño y en numerosos otros sindicatos perdieron también los dirigentes comunistas. En el sector tabacalero esto fue sustituido Campanería y fueron así, eran sectores muy importantes del país. El partido sufrió en esa época una merma extraordinaria, incluso en la circulación del periódico Hoy, y sobre todo perdieron, al perder la CTC, la fuente de financiación principal del Partido Socialista Popular ya en esta época. Eusebio Mujar, algunos dicen que nació en Cataluña, él pretendía que había nacido en Guantánamo, era un hombre muy astuto, muy inteligente y muy trabajador. Dicen que había sido trotskista en sus orígenes. Lo cierto es que demostró mucha habilidad y le fue dando mayor fortaleza interna al sindicalismo cubano, a punto tal que Cuba a los años 50, por ejemplo, había en una población de 6 millones de habitantes, había 1.300.000 afiliados a la CTC. Había 33 federaciones de industria, además de puerto, azúcar y tabaco, muchísimas más. Hasta los barberos, todos estaban todos en federaciones de industria, y había esa central unitaria, la Confederación de Trabajadores de Cuba. De manera que Cuba tenía una relativamente sofisticada estructura sindical que no la tenían otros países. El sindicato era pluralista, cada uno podía tener la opinión política que él tuviera. Ahora, independiente de eso, cuando se llegaba al sindicato era la línea sindical exclusivamente, independiente del pensamiento, porque había de todas las opiniones, de liberales, conservadores, de todos los partidos, habían ahí. Ese era el ejemplo en todo, en Cuba y en América. Las elecciones eran por votación de boletas secretas, se depositaban en urnas. Allí iba un delegado del Ministerio del Trabajo, se invitaba para que fuera, para que presenciara las elecciones. Un miembro del sindicato, seguramente el de afiliaciones o el de la sección de trabajo del sindicato de La Habana, y entonces de la federación, que era el organismo supremo del sindicalismo de plantas eléctricas. Cuando yo empecé en la compañía de electricidad, hasta el año 59, que más o menos fue cuando empecé en el movimiento sindical, nosotros teníamos una serie de privilegios tan grandes que hubo un momento que ya no se sabía qué le íbamos a pedir, porque la compañía de electricidad era una compañía americana. Y entonces el sindicato ya no tenía que pedir. Teníamos los convenios de trabajo, derecho a la huelga. Las mujeres, sobre todo, teníamos una serie de privilegios. Los sueldos de las mujeres y de los hombres eran iguales, no había discriminación. Teníamos antes de dar a luz y después de dar a luz 1 mes y medio antes y 1 mes y medio después, o sea, 3 meses de maternidad obrera pagados. Teníamos también 1 mes entero de vacaciones pagados al año. El trabajador cubano se ha convertido en una pieza del Estado. No tiene ningún derecho y tiene que supeditarse a lo que
determinen las instituciones pertinentes, como es el partido, como son las empresas, y si no, de no hacerlo, bueno, podría enfrentar expulsión del centro de trabajo, otras represalias más duras, como en la cárcel, un juicio sin garantía, y una serie de medios coercitivos con que cuenta el Estado que son innumerables. Nosotros teníamos un descuento en nuestras tarifas eléctricas, teníamos beneficios que la compañía aportaba a la caja de retiro nuestra, de plantas eléctricas. Teníamos fiestas, teníamos reuniones familiares, velábamos por el buen funcionamiento de la empresa, darle servicio, esa calidad de electricidad, de que no faltara, de que cuando se fuera un transformador enseguida automáticamente iba a la cuadrilla a la hora que fuera, de madrugada, lloviendo, de noche, de día, ponía el transformador para restablecer la electricidad en el barrio, en el servicio, y darle servicio a la población. Nos preocupaba mucho eso. Tenían una regla que se llamaban los movimientos. Cuando yo empecé a trabajar, yo ganaba 100 pesos. Y si yo sustituía a alguien al mes de empezar, tú sabes, o 2 meses nada más que llevaba en la compañía, yo sustituía a una persona que se fuera de vacaciones y esa persona ganaba 200 pesos, yo ganaba ese sueldo. Y a la vez que ya te ponían en los movimientos que le decían a sustituir en diferentes departamentos, casi nunca volvías a tu sueldo original. O sea, ya estabas ganando en 2 o 3 meses doble de lo que tú empezaste en la compañía. Teníamos la caja de retiro, la cual hacía préstamos a bajo interés. Teníamos el reparto eléctrico que quedaba por allá cerca del reparto de Rancho Boyero, que se compraban las casas a un interés más bajo para los obreros. Estamos viendo que los salarios no alcanzan, estamos viendo que las condiciones en los centros de trabajo son malas en muchos trabajos, en la salud pública hay un deterioro total, en la educación hay un deterioro total, en el deporte, en las instalaciones deportivas, en todo. Se iba y se presentaban las demandas a los patronos, como en los colectivos de trabajo, y no accedían, se iba a la huelga, y hubo lugares donde hubieron, en el mismo Conagua, en distintos ingenios, en Jatibonico, en distintos ingenios hubieron huelgas. Signataria de estos convenios, no existe libertad sindical. Los trabajadores no pueden hacer convenios colectivos, no tienen el derecho a huelga. La legislación laboral cubana baja del mismo núcleo de la CDC. La CDC responde al gobierno. Esas cosas no cayeron del cielo. Los hacendados le otorgaran esos beneficios, la parte que le correspondía directamente no a los trabajadores. Hubo que pelearlo en huelgas. Y entonces esas cosas llegaron a los trabajadores, como llegaron también a los colonos, se les pagaba de acuerdo a los precios mundiales que tenía el azúcar, a los trabajadores azucareros y también a los sectores campesinos, en primer lugar a los colonos de Cuba. Venía entonces un funcionario del Ministerio del Trabajo que actuaba como mediador y terminábamos en la oficina del trabajo y hacíamos los convenios colectivos de trabajo, tanto agrícola como industrial. En el tiempo en que yo fui electo delegado de la sección cable, lo que se discutían allí eran condiciones de trabajo, las mejores condiciones del trabajador, de las cuadrillas, que eran 4 cuadrillas, y entonces eso se llevaba al seno del sindicato de La Habana, al ejecutivo, y el sindicato de La Habana lo presentaba a la compañía. La compañía lo aceptaba o no lo aceptaba, era la discusión. Así era como era la cosa. El 10 de marzo de 1952, a solo semanas de unas elecciones presidenciales, el general Fulgencio Batista derroca al gobierno constitucional de Carlos Príos Ocarrás, originándose una crisis institucional de graves consecuencias. La masa trabajadora que había sido cortejada por Batista, que le había dado ciertos beneficios a lo largo de su anterior periodo constitucional, no le era hostil a Batista y Mujal pactó. Al principio él dijo que no, que había que hacer una huelga. Eso no duró ni 24 horas. A las 24 horas se fue a ver a Batista y entonces se convino un pacto. Si usted me respeta los derechos sindicales y la libertad de acción de la CTC, yo aceptaría o no declararía una huelga general contra usted. Nosotros constituimos la sección sindical de la filosofía
en 1952.